Que la gracia, la paz, la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes. Que el Señor nos ayude en esta mañana, hermanos, tal cual como ha sido la oración de nuestro hermano. No para traer palabra de hombre, no para traer nueva revelación. Las Escrituras el Señor las ha dejado solamente bajo entendimiento de que sigamos en fidelidad a su palabra. Hay un solo motivo por el cual estamos hoy tú y yo aquí, y espero que ese motivo sea el correcto, y ese motivo se llama Cristo. No hay un solo motivo más. Si tu motivación de estar el día de hoy aquí es cualquier otra y no es Cristo, estás en el lugar equivocado. De tal manera, hermanos, que las Escrituras, desde el primer versículo del Génesis hasta el último de los versículos de Apocalipsis, tienen un punto central y una columna vertebral. Y esa columna vertebral no soy yo ni eres tú. Esa columna vertebral es Cristo. Y solamente a Él glorificamos, y solamente en la revelación que habla acerca de Él nos regocijamos en esta mañana. Así es que, hermanos, vayamos precisamente a la revelación de Dios, a la palabra escrita que en esta mañana, dando continuidad, estaremos abarcando el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, de los versículos 18 a 21. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículos 18 a versículo 21. Dice la palabra de nuestro Señor en esta mañana: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Cuál fue la razón? Por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Tomen sus asientos, por favor, hermanos. La semana pasada, hermosamente las Escrituras concluían con un versículo número 17, el cual era un llamado, pero no un llamado para toda la creación, no un llamado para todos los seres vivientes en esta tierra, bajo el entendido escritural, hermanos, de que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Bajo el entendido, hermanos, de que ciertamente son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. En ese sentido, el versículo 17 en la semana pasada concluía con un llamado, pero no un llamado para toda la sociedad, no un llamado para todos los seres vivientes en esta tierra, sino un llamado para aquellos que invocan el nombre del Padre. Por cierto, un Padre que es diferente a los padres terrenales. Pues la característica de este Padre que invocamos es que, a diferencia de nosotros, Él es justo. Y su justicia, al igual que Él, a diferencia de la nuestra, su justicia se encontrará plagada de su propia naturaleza. Él juzgará justamente. Cuando hablamos de la justicia de Dios, cuando hablamos acerca de que Él juzgará justamente, el concepto se refiere y va ligado a un concepto que se utiliza desde la antigüedad en Roma e incluso en los pueblos antiguos, hacia un concepto que conocemos como justicia. Obrar justamente se refiere a hablar con justicia, obrar con justicia. El concepto es sumamente peculiar, hermanos, porque
Obrar bajo la justicia es obrar sobre la base de una legalidad. Y cuando hablamos de que Dios es justo y que su juicio es justo y será justo, hablamos de que Él se apega totalmente a su propia ley, la cual ciertamente trae bienaventuranza para aquellos que se sujetan en obediencia. Pero de la misma manera, cada una de las bendiciones que el Señor ha estipulado en cuanto a su legalidad viene cargada con un lado en el cual traerá consecuencias en relación a la desobediencia. Es por eso que el versículo número 17 de la semana pasada concluía diciéndonos que este juicio será justo y al final de los días Él implementará esta justicia según la obra de cada uno de nosotros. Así es, hermano. Al final de nuestros días seremos juzgados en cuanto a nuestras obras. Pastor, ¿acaso no recuerda que nosotros somos una iglesia de carácter reformado? Y confiamos en que la salvación a través de los postulados de la reforma no es a través de las obras, sino de la fe. Por supuesto que lo sé, hermano. De la misma manera que sé que el libro de Santiago hace una unidad en cuanto a la fe y en cuanto a las obras. Este es el único sentido en el cual el orden de los factores sí altera el producto. Porque a diferencia del mundo que piensa que por medio de las obras nosotros alcanzaremos gracia de parte de nuestro Señor, la enseñanza bíblica nos dice que las obras irremediablemente serán el resultado y la evidencia de una salvación que está totalmente asegurada en Dios. En este sentido, nosotros no hacemos obras buenas o de caridad para alcanzar el cielo, sino que naturalmente, porque hemos sido regenerados, la evidencia de esa salvación tan grande, sí o sí, hermano, tendrá que traer evidencias palpables en la vida de todo creyente. De tal manera que, en este sentido, hablar acerca de las obras es hablar acerca de aquello que respalda la vida de alguien que es ciudadano del reino de los cielos. Las Escrituras dejarán claridad que no todo el que le llame Señor, Señor, como aquella majestad, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que tiene obras, sino aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Las Escrituras nos dejarán entendimiento que muchos podemos hablar acerca de nuestra conversión en Cristo, mas las Escrituras no son erráticas, ni son susceptibles de error por cuanto son infalibles, dejando claridad que aquel que está en Cristo, hermanos, aquel que está en Cristo inevitablemente traerá obras que lo respalden, pues nueva criatura es. Porque las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. En esta mañana es una mañana de reflexión a través de las Escrituras, acerca no del posicionamiento de los que están a nuestro alrededor, sino acerca de nuestro propio posicionamiento en relación a las palabras que Pedro ha escrito para aquellos que caminan en esta tierra como peregrinos y extranjeros en una nación extraña, esperando el final de sus días para llegar a la patria celestial, dejando claridad que en este trayecto, sí o sí, como extranjeros, seremos tratados en esta tierra a través de luchas, a través de pruebas, a través de aflicciones, las cuales no son fuego extraño y por tanto no debiéramos asombrarnos de ellas. Pues si al maestro le trataron de tal manera siendo perfecto, ¿qué podemos esperar los siervos? Mas aún en esto, hermanos, es necesario que como ciudadanos del reino de los cielos, como aquellos que han obtenido su ciudadanía, no por nacimiento, no por genealogía, no por una apelación, sino por gracia y por misericordia, caminemos realmente como ciudadanos en esta tierra, que nos conduzcamos en el Espíritu y no en la carnalidad,
Que nos conduzcamos buscando ser santos como nuestro Señor es santo, caminando en el temor de Jehová. Recordando que a la luz de Proverbios capítulo 8, versículo 13, caminar en ese temor de Jehová es caminar, hermanos, en el total contracorriente, en la total contracorriente, no amoldándonos a las usanzas de este mundo, sino resguardándonos de todas aquellas prácticas que no son benéficas delante del Señor. Pues habrá cosas en ocasiones que diremos que son lícitas, que no son pecaminosas, pero por otro lado serán cuestiones que no son provechosas. De manera continua recuerdo el consejo que alguna vez me dio uno de mis pastores, al cual sigo amando con todo mi corazón. Y que en mi tiempo de rebeldía, por primera vez escudriñé las Escrituras, pero no para edificar, sino para defenderme. Aquella tarde, ese hombre de barba grande cerró su Biblia delante de mí y me dijo: tienes razón. Tienes razón. Habrá cosas que la Biblia no te niegue y no te ponga una traba, pero habrá cosas que tengas que simplemente hacer a un lado y dejar de hacer por amor a los que han sido comprados a través de la sangre de Cristo. De tal manera que ser ciudadano del reino de los cielos no es solamente ir a mi trabajo y enarbolar que me congrego en una iglesia. De tal manera que ser cristiano no es solamente publicar citas bíblicas en mis redes sociales. Hermano, la ciudadanía que nos ha sido conferida implica caminar en esta tierra poniendo en alto a cada segundo, a cada instante, la gloriosa imagen de Cristo en el pedestal que le corresponde. Tu trabajo y el mío no es cuidar de nuestra reputación personal. Tu trabajo y el mío es glorificar y poner en alto, hacer lucir bien a aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Pues tal como lo hemos visto y como lo veremos el día de hoy, hay uno solo que debe brillar a lo largo de la historia y a través de las Escrituras, y es Cristo. En otras palabras, de acuerdo a como concluíamos la semana pasada, el ciudadano del reino de los cielos que apela por la paternidad de Dios debe de caminar en imitación a esa paternidad. Si Dios es santo, sus hijos deberán buscar caminar en imitación de Dios como hijos amados y buscar la santidad a través de sus labios, a través de sus pensamientos, a través de su caminar, a través de su hablar, a través de cada una de las cosas que nos resten en esta tierra. Procurando ser santos, incentivándonos a ser santos, así como nuestro Señor es santo. ¿Cuánto tiempo habremos de hacerlo? Solamente los domingos durante 2 horas pondremos nuestro saco de cristiandad y saliendo de aquí lo cambiaremos por cualquier otro. ¿Acaso solamente guardaremos las apariencias durante nuestra estancia con aquellos que saben que somos creyentes? No, hermanos. Las escrituras de la semana pasada concluían que todo este comportar, todo este caminar, esta mira de santidad constante se debe guardar todo el tiempo de nuestra peregrinación. Pues no pertenecemos a este mundo, hermano. Somos peregrinos, somos extranjeros. Hoy cantábamos en diferentes ocasiones cómo es que anhelamos llegar a nuestra patria. Mas como cualquier ciudadanía, habrá ciudadanos que den honra y habrá ciudadanos que pensando ser ciudadanos no lo son. Pues no tienen la capacidad, por gracia,
de caminar en santidad tal cual como lo hace su Padre. Por tanto, este proceso, hermanos, este proceso no solamente es emocional. Hermano, ¿de qué serviría correr por toda la iglesia? ¿De qué serviría, hermano, derramar las lágrimas hasta el cansancio? ¿De qué serviría mostrar nuestra emocionalidad a través del evangelio si no hay un razonamiento concreto? Lo que nosotros comprendemos a raíz de las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es que todo este proceso que se ha gestado en nuestras vidas no solamente puede implicar emoción, sentir, no, hermano, esto implica que pongamos en acción nuestro propio razonamiento. La semana pasada las escrituras nos instaban precisamente a ceñir los lomos de nuestro entendimiento. De tal manera que el evangelio no es para gente pasiva, el evangelio no es para gente conformista. De tal manera el Señor hubiera llamado a salvación a un árbol, a una piedra, pero no. La semana pasada a través de las escrituras se nos instaba a ceñirnos, a poner manos a la obra, a estar listos a trabajar en este ministerio de la reconciliación. Mira, hermano, que ha habido vasos que son diseñados para deshonra. Pero de la misma manera, en la casa de un señor también hay utensilios que son guardados para usos honrosos. La invitación en esta mañana es que evalúes tus pasos, que evalúes tus pensamientos, que evalúes dónde se encuentra posicionado tu propio corazón. Hermano, sería una desgracia que llegues al final de tus días y pensando ser ciudadano, realmente te des cuenta que tu caminar nunca lo fue. Cuando el Señor nos insta a la autoevaluación, lo hace con miras a que procedamos al arrepentimiento. Hermano, el Señor jamás despreciará un corazón totalmente arrepentido y humillado en su presencia. Mas lo que sí encontramos en las escrituras es que Él ve de lejos a los soberbios. Él ve de lejos a los soberbios. Pero el Señor extiende gracia para los que están dispuestos a humillarse. Hermano, hoy es un muy buen día para escudriñar nuestros pasos y nuestro corazón. En los sistemas de enseñanza, los expertos, ya sea en la pedagogía o la andragogía, es decir, ya sea los expertos en los sistemas de enseñanza para los infantes o para los adultos, concuerdan en una posición. Y es que no es lo mismo, jamás será lo mismo saber, conocer y poner en práctica. Muchos de nosotros en este justo momento podremos saber acerca de las escrituras. Sí, yo he escuchado acerca de los evangelios, pero eso no quiere decir que realmente ese aprendizaje general haya bajado a tu corazón, que realmente conozcas, saber, conocer. Pero de nada sirve, hermano, cuando nosotros sabemos, conocemos y no ponemos en práctica. El día de hoy, el entendimiento de las escrituras nos instan a que ese aprendizaje que el Señor nos ha brindado tiene que dar un fruto y tiene que impactar no solamente nuestras vidas de manera positiva, tiene que impactar en este universo. Decía un gran predicador, del cual hemos leído libros y con estadísticas lo mencionaba.
Si tan solo en esta ciudad, si tan solo en esta ciudad hubiera al menos 10 verdaderos creyentes, si en esta ciudad al menos hubiera 10 verdaderos creyentes, sacudiríamos totalmente. Mira lo que hicieron 12, que al poco tiempo fueron 120, y unas cuantas semanas después la cantidad subió a 3,120. Hoy es un buen día para analizar nuestra vida y ser honestos con nosotros mismos y ser honestos delante de Dios. En la medida en que estemos dispuestos a reconocer nuestro pecado de tibieza, de conformismo, de jugar al creyente, hermano, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de todo mal. Mas recuerdo también que una de mis abuelas sabía que estaba enferma. Es inevitable el no darte cuenta cuando estás totalmente enfermo. Pero aún sabiendo, ella no quiso reconocer su enfermedad. Y por tanto no hubo cambios en su vida que los médicos recomendaron. Su destino inmediato fue muerte. Mas el día de hoy no estamos hablando de una muerte física, hermano. El día de hoy estaremos hablando de lo más preciado que el Señor vislumbra ante sus ojos. De lo más preciado que tienes en tu vida, hermano, y no es el Pointer, y no es la camioneta, y no es tu casa. Lo más preciado, hermano, es tu alma. En esta mañana, en el amor de Cristo, te quiero recordar que puedes ganar todo el mundo, puedes ganar todas las riquezas, y de qué servirá al final de tus días si tu alma es perdida. Por tanto, el versículo del día de hoy comienza con una palabra que podemos pasar de largo como si fuera normal, pero no lo es. Dice el versículo número 18 y comenzamos en esta mañana nuestro trayecto a través de las Escrituras. Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Sabiendo. La palabra es tan genérica y a la vez tan preocupante, hermano. Como padres de familia, damos advertencias a nuestros hijos. Y le decimos, no hagas eso porque si no. Usualmente la naturaleza despierta de un niño y su rebeldía lo lleva a hacer lo que le dijiste que no hiciera. Y entonces termina con un moretón en el dedo y termina con lágrimas en los ojos. Y usualmente le decimos, ¿qué no sabías? ¿Qué no sabías? Hermano, ¿podemos decir si sabía? No. La complejidad de saber y llevar a la práctica traerá evidencias de que en realidad hay una comprensión no solamente sentimental. Hermano, muchos de nosotros podemos estar incluso hoy sentados aquí por un sentimentalismo, por amor a los que están alrededor, por amor a la estructura, a las cuatro paredes, por amor a un pastor, pero eso es incorrecto. Nuestra conciencia, no solamente la emoción, nuestra conciencia, nuestro entendimiento debe de llevarnos hacia el punto focal que es único, y ese es Jesucristo. Por eso la palabra es sumamente peculiar, sabiendo que fuisteis rescatados. Hermano, creo que si nosotros enarboláramos frases como en otros lugares, hermanos, el Señor nos ha libertado, amén. Y pudiera decir
un montón de frases y a todo decir amén. Gracias por nuestro hermano que se accidentó, amén. Lo único que estoy haciendo es refiriendo que probablemente me he envuelto en un sistema cotidiano en el cual tal parece que mi razonamiento ha quedado de lado y lo único que hago es tratar de mecánicamente responder a mi entorno en el cual estoy. El día de hoy, de verdad, hermano, cuestionémonos si no ha pasado exactamente esto con alguno o muchos de nosotros o pocos. Sabiendo que fuisteis rescatados, La palabra que se utiliza en el original se traduce como redimidos, y la cual se divide en dos partes que la componen. De nuevo, emere, comprar. Sabiendo, hermanos, que hemos sido comprados nuevamente. Pudiera preguntar y que todos levanten la mano y ¿quién de aquí sabe que fue comprado por la sangre del Señor? ¿Quién vive como alguien que realmente sabe que ha sido comprado nuevamente con el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, con su propia sangre y con su propia vida? Las cosas cambian. Pero el llamado de Pedro a los exiliados, a aquellos que viven como peregrinos y extranjeros, es a traer nuevamente la conciencia, comprender lo que se ha gestado en nuestras vidas. El Señor, hermanos, nos ha comprado nuevamente porque nosotros simplemente éramos esclavos. Por tanto, el Señor nos ha rescatado de esa esclavitud. Dentro del contexto en el cual se escribe Primera de Pedro, teníamos un tipo de esclavitud, no como la del siglo XIII. No, la esclavitud de la cual hablamos en el pueblo hebreo era algo lícito, donde incluso alguien podría rentarse como esclavo durante cierto tiempo mediante una paga al recibir dinero a cambio, y de lo cual se pudiera librar de esa servidumbre siempre y cuando lograra pagar el precio justo por su libertad. Pero en este sentido, hermanos, nuestras palabras pueden decir mucho acerca de nuestra ciudadanía. Pero en esta mañana es necesario meditar en las obras, en las evidencias, en lo que emana de nuestra boca, en lo que sale de nuestro corazón, por donde alumbran nuestros ojos. Cuando nosotros hablamos en este versículo acerca de la redención, nosotros escrituralmente podemos identificar dos momentos de redención en la historia de la humanidad. Bajo fundamento bíblico podemos identificar dos momentos de redención, a los cuales llamaremos la redención de Israel, la primera redención, y a la cual nombraremos como segunda la redención de la iglesia. Es decir, dos momentos históricos y bíblicos en los cuales identificamos que Dios ha pagado el precio para libertar a su pueblo. Cuando nosotros hablamos de la redención de Israel, hablamos de algo sumamente conocido e histórica y bíblicamente para nosotros, lo cual encontramos en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Justamente hablamos de una liberación física, de una liberación de Israel, de servidumbre de Egipto. Nosotros recordaremos que la historia de Israel, específicamente de José, fue quedar en buenos términos en una nación extranjera, mas con el tiempo murió aquel faraón que había sido amigo de José y le había puesto sobre todas las riquezas. El pueblo de Israel se había acrecentado inmensamente, mas ahora eran tratados como servidumbre. Dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 8: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Qué diría el pueblo de Israel?
aprendan de nosotros, somos los escogidos. Pero continúa diciendo, versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, del rey de Egipto. Versículo 9, una palabra muy similar a la de primera de Pedro. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Porque el Señor utiliza constantemente las palabras como tú sabes, tú conoces, recuerda o acuérdate de cuándo. Hermano, porque somos de muy corta memoria a muy corto plazo. Porque para muchos de nosotros que ahora somos jueces implacables y cada que sucede alguna cuestión en la cristiandad, somos el dedo acusador más rápido del oeste, hemos olvidado que en algún momento nosotros éramos esos descarriados, faltos de doctrina, que caminaban en actitudes vergonzosas, pero ahora se nos ha olvidado la misericordia de Dios. Ahora estamos a la par de Dios, pues nuestro juicio, en nuestra perspectiva que es justo, carece de misericordia. Por eso la insistencia de Dios de utilizar la palabra recuerda, conoce, tú sabes, haciendo referencia que todo esto no ha sido por nuestras ventajas, no ha sido por nuestra pulcritud, no ha sido porque hayamos sido lo mejor que le ha sucedido a Dios. No, hermano, por el contrario, porque éramos lo más vil y lo más menospreciado. Y esto nunca se debe de apartar a nuestro pensamiento. Pues solamente cuando has pasado por la humillación existe la probabilidad de que extiendas misericordia. ¿No te ha sucedido que en alguna ocasión en tus memorias hay situaciones que en su momento no comprendiste? ¿Acaso has olvidado que antes de la libertad económica que tienes actualmente, hubo momentos en los cuales no había ni siquiera 10 centavos para completar la comida de los niños? ¿Acaso no te acuerdas los momentos en que incluso probablemente fuiste a alguna tienda a pedir los restos de la comida que estaban vendiendo porque ya era prácticamente incomible, pero para ti sería el manjar para salir adelante? ¿Acaso ya has olvidado en tu memoria aquel momento de enfermedad que estuviste a un solo paso de la muerte? Y que en su momento, noche tras noche, esa almohada terminaba llena de lágrimas y de desesperación, clamando delante de un Dios por misericordia. ¿Acaso ya has olvidado las injusticias que se gestaron en tu vida y cómo de alguna manera esas injusticias de los hombres recayeron en tu corazón al grado de quererlo hacer tronar y desistir de caminar en esta tierra? El haber pasado por esclavitud, el haber sido partícipes de todos estos sufrimientos y de todas estas cuestiones, hermano, no puede llevar a un creyente a supremacía o a enaltecimiento o a soberbia. Solamente los que han pasado por ese lugar, por ese desierto, deberán evitar olvidar que en esos momentos lo que más necesita la vida de un ciudadano es misericordia. Segunda a los Corintios capítulo 1, llévatelo solamente de tarea. Uno de los capítulos más hermosos en las Escrituras. ¿Recuerdas en primera a los Corintios aquel hombre que había sido captado en un pecado tan escandaloso que ni aún entre los gentiles se mencionaba? ¿Cómo es que Pablo arremete a través de esa carta para que lo expulsaran de la congregación? ¿Cuál fue el motivo? ¿Destrozarlo? No, hermano, que entendiera su pecado. Pero el capítulo número 1 y capítulo número 2
de 2 Corintios nos hablan de un acto maravilloso de un pueblo que recuerda que no es necesario destrozar a un hermano, sino restaurarlo. Y comienza diciendo las Escrituras que Dios nos permite pasar por la tribulación y es Él quien nos consuela. ¿Sabes cuál es el propósito que se menciona en 2 Corintios? Cuando tu pensamiento no alcanza a comprender por qué, cuando tu pensamiento no alcanza a comprender las razones del por qué, 2 Corintios nos da la razón. Para que de la misma manera que ustedes han sido consolados por Dios, de la misma manera ustedes ahora consuelen a los que se encuentran en aflicción. El postulado nos lleva a entender, hermano, que los ciudadanos deberán de comprender no solamente con la emoción, sino con el entendimiento, para nunca jamás olvidar de dónde el Señor nos ha sacado, que nunca olvides de dónde te ha sacado. Del mismo modo que nunca olvides a dónde el Señor te llevará. ¿Qué actitud fue la de Dios para este pueblo al libertarlo de la esclavitud? La palabra se centra en una palabra maravillosa que no puede tener explicación: misericordia, misericordia. Cuando nosotros comprendamos la misericordia y lo que se ha gestado en nuestras vidas, entonces nuestros actos y nuestras conductas estarán plagadas no de juicio, hermano, sino también de misericordia. Pero sabes, en ocasiones no soy capaz de perdonar a mi hijo, o a mi esposa, o a mi hija, pensando en que lo que han hecho es sumamente desagradable. He olvidado, hermano, he olvidado que de esa misma esclavitud el Señor me ha llamado de misericordia, por misericordia, y no porque yo fuera grande, sino porque era el más miserable. De tal manera que un ciudadano debe de comprender que esa libertad, que esa redención, hablando específicamente del pueblo de Israel, se traduce en un actuar. Cuando realmente lo comprendes, cuando realmente lo sabes. ¿Cómo es que debe de actuar alguien que ha recibido misericordia? Continúa diciendo en Deuteronomio 15, capítulo 15, versículo 12, unos capítulos más adelante del que acabamos de leer. Deuteronomio capítulo 15, versículo 12. Hablando de la esclavitud, dice el versículo 12: si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le envíes con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu cosecha, es decir, de tu era, y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Ay, pastor, ¿y por qué tenían que darle? Pusiera de él. Versículo 15. Aquí está la razón. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, dice Jehová, yo te mando esto hoy: no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo. Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo. Si nosotros por un momento realmente comprendiéramos la misericordia de Dios que se ha gestado en nuestras vidas, no solamente de labios o académicamente, hermano, estoy hablando que si realmente comprendiéramos la misericordia que se ha gestado en nuestras vidas, el caminar de esta iglesia sería diferente. El caminar de cada uno de nosotros sería diferente. Si realmente comprendiéramos la misericordia que se ha gestado en nuestras vidas, habiendo sido libertados de esclavitud, nuestras obras serían totalmente diferentes.
Fueron esclavos, hablando de la redención de Israel. Fueron redimidos por misericordia. Dios pagó su libertad. ¿Acaso ellos no sabían lo que era estar en una tierra que no les pertenecía? ¿Acaso no recordaban lo que era ser esclavos? Lastimosamente, muchos de ellos lo empezaron a olvidar. Y habiendo sido maltratados y libertados, ahora eran los maltratadores. Esa no es la actitud que espera el Señor de nosotros. Esas no son las obras que espera el Señor de alguien que ha reconocido y sabe, comprende, no solamente con emoción, sino con entendimiento, la libertad que el Señor le ha traído. Por tanto, ahora que eran libres, estos hebreos, ahora que eran libres, ¿cómo deberían de actuar? Capítulos más adelante, Deuteronomio versículo 24, versículo 17. Deuteronomio 24, 17. Les sigue hablando a ellos mismos. ¿Cuál es la actitud que esperaba el Señor de aquellos que habían recibido misericordia? La siguiente, aquellos que habían sido extraños y peregrinos en otra nación, es la siguiente, versículo 17, no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano. No te pasarás de listo con ellos, torciendo la ley. Ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando alguno de ustedes ha sido ofendido o tiene alguna cuestión con un hermano, ustedes saben que mi consejo siempre es: extiende misericordia, extiende misericordia, extiende misericordia. Recuerda que un día el Señor le extendió contigo. Recuerda cómo tú también eras transgresor y el Señor extendió gracia contigo y misericordia. Extiende misericordia. Porque al igual que otros hoy en día son esclavos, un día tú estuviste en su lugar. Acuérdate cuando el Señor te libertó. Renueva tu memoria a corto plazo y recuerda cuántas ocasiones el Señor ha extendido gracia y gracia, no porque tú lo merezcas, sino porque Él te ama. Cuando hablamos de la segunda redención, probablemente podamos argumentar: bueno, pastor, eso fue para los judíos. Eso fue para aquellos que ya quedaron en una nación lejana. Pero yo te dije que tenemos una segunda redención, y esta es la redención de la iglesia. Y no hablo de las cuatro paredes, hablo de aquellos que por misericordia y nuevamente por misericordia han sido libertados. No por herencia con sanguineidad, sino por misericordia. Si la primera redención que hablamos acerca de los hebreos fue de la esclavitud física, ¿a qué nos referimos con esta segunda redención? El texto que hemos comenzado dice: sabiendo que fuisteis rescatados. Sabiendo que fuisteis rescatados implica tres conceptos, hermano. Primer concepto, implica un conocimiento de una situación, es decir, lo sabes. Lo sabes. Segunda situación, no es algo futuro, dice, es algo que ya sucedió. El verbo que se utiliza en la conjugación es en el pasado. Fuisteis, no serás. No, hermano, está dando por hecho de que tú sabes que ya has sido libertado. Por tanto, no puedes seguir en esa misma cárcel. No puedes seguir en esos mismos rudimentos. No importa que te lo hayan enseñado las generaciones, hermano. Fuisteis rescatado. Tercer elemento. ¿De qué fui rescatado? La pregunta es válida en dos sentidos. Una, ¿por qué es válida la pregunta? ¿De qué fui rescatado? Es válida, hermano. Es válida, congregante. Porque probablemente la pregunta se emite por desconocimiento. ¿De qué fui salvado? Lo veremos más adelante.
Pero hay una segunda entonación que me preocupa de esta misma pregunta: ¿de qué fui rescatado? Y también estás en lo cierto. Si aún sigues caminando en suciedad, la pregunta es: si Dios te ha libertado, si Dios te ha redimido, ¿de qué te ha libertado? ¿De qué te ha redimido si sigues en la misma cárcel? Y esa pregunta es preocupante, porque pensando ser libre con el corazón, en el entendimiento, no has comprendido lo que se ha gestado en tu vida. Sigues tras los mismos barrotes, y eso es preocupante. De esta segunda redención, dice el apóstol Pedro que el Señor nos ha libertado de la vana manera. No era prestigiosa, hermano, no. Era vergonzoso, era vano. El concepto vano se utiliza en la agricultura y se utiliza para aquellos frutos que por fuera se ven hermosos, se ven relucientes, como el olivo, pero que sin embargo cuando te acercas, o no hay fruto, o ese fruto que se ve tan jugoso, al morderlo es insípido, o se encuentra podrido. Es vano, es vacío, es hueco, parece atractivo, luce bien, pero no sirve para nada. El concepto que está utilizando Pedro es acerca de nuestra vana o inútil o no provechosa manera de vivir que fue transmitida por nuestros antepasados. No hay claridad si se refiere a nuestros padres, no hay claridad si se refiere a nuestros antepasados en general, no hay claridad si el texto se refiere, pero a final de cuentas, hermano, no hay que ser técnico, físico, matemático, termonuclear para recordar que nuestra vana manera de vivir era sumamente reprobable y vergonzosa. El problema es si el verbo en pasado se convierte en presente. Y si esa vida vana a una realidad en tu persona. ¿A qué se refiere con esa vana manera de vivir? Colosenses capítulo 3, versículo 5 nos da un mejor entendimiento a qué se refiere. Antes de que llegues conmigo, pastor, ¿será pecado o no será pecado? No, hermano, ahí están las escrituras. Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice en este mismo sentido: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Esa es la vana manera de vivir. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿A qué se refiere? Solamente menciona algunas de las características de la vana manera de vivir: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Ni siquiera son obras, hermano. El Señor cataloga como una vana manera de vivir y como algo pecaminoso incluso los malos deseos. Aún no se han convertido en obra, aún no es pecado, pero está en el corazón. Son vanos y malos pensamientos, y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella, cuando tu estilo de vida era vano. La dirección que está dando el apóstol Pedro es a los ciudadanos, los cuales él no solamente supone, los cuales él da por hecho que la característica distintiva de los elegidos es que ya no caminan en esa manera vana de vivir. No lo está dejando a su posición. Pastor, ¿acaso en ese día había una alta total seguridad de que todos los que estaban escuchando este documento eran hermanos en Cristo? No, probablemente no. Pero estas palabras estaban destinadas para los que tenían ese distintivo y esa marca de caminar, hermano, en esa característica distintiva del reino de los cielos. ¿Cuál es la característica? Han sido libertados de esa manera vana de vivir. No caminan más en ello.
Hace poco en nuestro libro de teólogos, en nuestra reunión de teólogos, llegábamos a un acuerdo. Por un lado, las Escrituras nos dicen que aquel que diga que no peca le hace a Dios mentiroso. Ah, pastor, contradicción, contradicción. No, no hay contradicción. Todos los creyentes, hermano, sin excepción, aun con rezagos de carnalidad y una naturaleza caída en su ser, aun cuando han sido regenerados, en ocasiones por descuido, en ocasiones por su propia tendencia a pecar, cometerán agravios delante del Señor. Porque las Escrituras nos dan entendimiento. Aquel que diga que no ha pecado le hace a Dios mentiroso. Y aquí es donde los que no son de la paternidad de Dios tomarán esto como una justificante para vivir una vida asquerosa. Padres y esposos de familia probablemente durante la semana tomarán, como dijo el pastor, porque tal vez engañas a tu esposa con otra, porque tal vez utilizas la fuerza de manera exacerbada. Eso no es lo que está hablando las Escrituras. Porque si por un lado dice que cualquiera que diga que no ha pecado le hace a Dios mentiroso, es verdad, hermano. Hasta el último día, tal vez hasta con tu pensamiento, podrás infringir la ley de Dios. Pero por otro lado, las Escrituras, de manera complementaria, me dicen que aquel que practica el pecado es del diablo. ¿Qué diferencia, pastor, hay entre pecar y qué diferencia hay entre practicar el pecado? He puesto este ejemplo cientos de veces, y el hecho de que tú veas la televisión los días domingo, el partido desde la mañana hasta el de la noche, y veas todos los partidos de fútbol, no te hace futbolista. No te hace futbolista, no te hace deportista. Si tú te acuerdas, más o menos hace como 20, 30 años, antes de que te lastimaras la rodilla, no haces nada. No practicas el fútbol soccer. No lo practicas. Alguien que practica el fútbol soccer es alguien que cuida su alimentación, que entrena desde muy temprano, que se esfuerza, que hace constantemente, que tiene cuidado en ello, que lo hace de manera premeditada. Hay un enfoque consciente de hacerlo. De tal manera lo que nos está diciendo la Escritura es que por un lado, hermano, ciertamente aquel que diga que no peca le hace a Dios mentiroso porque seguirá pecando. Pero por otro lado, cuando tú ya practicas el pecado, hay un problema grave. Tu paternidad no es la de Dios. Bajo conciencia, bajo premeditación, bajo alevosía, bajo ventaja, eso lo hace un criminal. Bueno, es que yo sabía que no tenía que hacer, pero lo hice. Y aún así sé que estoy bien. No es lo mismo, hermano. 7 de la mañana, te preparas para ir al trabajo, ya se te hizo tarde. En eso te das cuenta que abres tu cochera y cuando vas saliendo, tu esposa sale corriendo. José Luis, ¿no has sacado la basura? Primer reacción, bajas del auto y con una voz altanera le dices: bueno, ¿qué estás mal de la cabeza? ¿No comprendes que voy tarde para el trabajo? Eres una neófita, sácala tú si tienes las ganas, porque yo tengo cosas que hacer y tú no. Te subes a tu auto nuevamente y gozosamente vas por el camino diciendo: qué bueno que la puse en su lugar, se lo merece y ojalá y nuevamente lo vuelva a hacer, porque entonces verá quién soy yo. Segunda situación, exactamente lo mismo. El mismo hombre va tarde para su trabajo, 7 de la mañana, va sacando el auto de la cochera. En ese momento la esposa sale y le dice: esposo, acuérdate que tienes que sacar la basura. De manera idéntica que la anterior, se baja de su auto y le dice: bueno, ¿qué estás mal? ¿Qué tienes un problema en la cabeza? ¿Acaso no te das cuenta que yo tengo cosas que hacer y voy tarde para el trabajo? Hazlo tú si tienes tiempo. Se sube a su auto y sale, pero no pasarán unos cuantos segundos cuando el Espíritu de Dios redarguye ese corazón y no lo dejará estar tranquilo. Que nuevamente la seña del Espíritu de Dios, el cual ha depositado en el corazón de los hombres que ha escogido, de los cuales antes había un corazón de piedra y lo ha cambiado ahora por un corazón de carne, para que anden en sus mandamientos, en sus estatutos y en sus ordenanzas, se ha redarguido por Dios. Ese hombre no podrá dejar pasar más tiempo para regresar a poner en cuentas, abrir sus labios y pedir perdón. No solamente a su esposa,
a su hermana en Cristo. De tal manera que ambas situaciones parecen similares. Pero por un lado no podemos justificar nuestro pecado, hermano. No podemos caer en el error y la justificación barata de decir, bueno, es que todos pecamos, es que la carne es débil. No. Porque entonces la Biblia es una farsa. Y estamos siguiendo a un Dios que no es correcto. Pero el ciudadano del reino de los cielos obra en consideración de traer a remembranza que el Señor lo ha libertado y que lo ha hecho por misericordia. ¿Te puedes imaginar por un momento estar en esa cárcel y tratar de salir y salir y salir? ¿Cuántos años intentaste dejar un vicio o un pecado o una actitud? Bueno, déjame decirte que por más que intentaras no ibas a poder salir. No ibas a poder obtener libertad. Al menos no de esa cárcel. De Lecumberri la gente se salía. De Alcatraz la gente pudo escapar. Pero de la cárcel del pecado, ningún ser humano por sus propias fuerzas es capaz de hacerlo. Tiene que obrar una fuerza divina, sobrehumana. La pregunta en esta mañana, para cada uno de nosotros y de manera personal es, ¿en verdad estoy aquí porque soy libre? En verdad el día de hoy estoy aquí no bajo emoción, hermano, no, sino bajo conciencia. ¿En verdad soy libre? ¿En verdad tengo conciencia de que el Señor me ha libertado del cautiverio del pecado? ¿En verdad hay evidencias en mi vida de haber comprendido la libertad, la salvación, la redención del Señor? Porque el pago de mi redención no fue hecho por oro ni por plata. Pero la mayor evidencia de que no hemos comprendido, hermanos, lo que se ha gestado en nuestras vidas es que menospreciamos el pago. Dice el versículo 19 que el pago no fue con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pastor, ¿usted por qué puede juzgar mi corazón? Hermano, no juzgo tu corazón. Estoy hablando de las evidencias, porque de lo que está lleno del corazón habla la boca, de lo que está lleno del corazón hablan tus brazos, tus ojos, tu boca, tus miembros. No es necesario saber que tu vaso está lleno de agua de naranja, porque esa agua de naranja se está derramando ya y está causando charcos alrededor. No es necesario, hermanos, evaluar a uno de ustedes cuando realmente sus evidencias dan muestra de qué está lleno el corazón. No hemos comprendido el pago que se ha gestado a nuestro favor, que yo te pido que voltees a ver a cada uno de los que está a tu lado. No vamos a hacer una actividad religiosa, pero voltea a verlos, hermano, de verdad. Por mucho que te agraden o que no te agraden, ellos fueron comprados a precio de sangre de nuestro Señor. Ellos son tan valiosos que mi propio Señor estuvo dispuesto a dar su sangre. Cada uno de los que fueron comprados no son Juan, no son Chencha, no son, ponle el nombre que quieras. No, hermano, delante de los ojos de Dios, delante de los ojos del Padre, ellos llevan el rostro y la cobertura de aquel que dio su propia vida. ¿Te das cuenta que no hemos comprendido la muerte y el pago de nuestro Señor? Porque tan sencillo es obrar en contra de uno de ellos. Hermanos, si realmente consideráramos que estamos frente a alguien que ha sido comprado a precio de sangre, que Él vale la vida de nuestro Señor, nuestro caminar sería diferente. Pablo argumentaría cómo es que había actitudes de niños en medio del pueblo.
que no podría alimentarlos con un alimento sustancial a través de la palabra, que tenía que seguirlos tratando como niños malcriados, los cuales tendrían que ser alimentados con productos suaves, porque eran carnales. ¿Cómo Pablo se dio cuenta que ellos eran carnales? Porque aún había entre ellos iras, contiendas, disensiones, y había un entendimiento: yo pertenezco a Pablo, yo pertenezco a Cefas, yo pertenezco a Apolos. ¿Acaso no todos eran de Cristo? ¿Acaso no todos somos parte del cuerpo de Cristo? Tan no hemos comprendido, no te digo en el pensamiento ni en la academia, te digo que tan no hemos comprendido en nuestro entendimiento y en nuestro corazón el precio que se ha gestado en nuestras vidas, que seguimos con nuestras obras malbaratando y dando muestra que esto para nosotros es una burla en la gran mayoría de las ocasiones. A veces no hemos comprendido que un día estaremos frente a Él, frente al que pagó el precio, y tendremos que dar cuentas ante ese juicio que será justo. Aquí está mi fe, Señor. ¿Qué es tu fe? Porque tu fe es muerta. Tu fe es muerta si no viene acompañada de obras, hermano. Tu fe es totalmente inservible, no sirve para nada si no hay evidencias de que has comprendido realmente lo que se ha gestado en tu vida. Cuando Pedro utiliza la palabra cordero, es la misma palabra que se utilizó en Levítico 12, la palabra del griego abnos o abnos. Y recordarás muy bien este texto, Levítico 12, la Pascua de Jehová. ¿Te das cuenta que en Occidente y en Europa celebran la Pascua y pintan blanquillitos y lo celebran en la primavera? Es la misma Pascua, no. La palabra Pascua se traduce como el paso de. Ellos celebran el paso de una estación hacia la primavera. Pero cuando utilizamos la palabra Pascua en el fundamento bíblico en el Antiguo Testamento, hablamos de la Pascua que se traduce como el paso, pero no de la primavera, el paso de Jehová. Un hecho sumamente hermoso, pero al mismo tiempo desgarrador. La última plaga para Egipto, el paso de Jehová, la Pascua de Jehová. Tú recordarás que esta última plaga ejercida por la presencia de Dios tenía el propósito de herir a todos los primogénitos de aquella nación, esencialmente e intencionalmente a los descendientes de los egipcios. Jehová había prometido solo herir a los primogénitos egipcios, y por tanto les dio la ordenanza que el día 10 del mes primero, llamado el mes Nisán, cada familia tomaría un cordero sin defecto para guardarlo hasta el día 14 del mismo mes primero Nisán, para inmolarlo, es decir, para sacrificarlo intencionalmente a Dios. ¿Qué intención tendría el sacrificar este cordero perfecto? La plaga venía y Jehová pasaría por esa ciudad. La ordenanza para el pueblo hebreo fue tomar la sangre de ese cordero perfecto. Y la ordenanza fue que con esa sangre del cordero perfecto la pudieran untar en las dos columnas y en el dintel de la puerta, para que en aquella noche que Jehová pasara con su magnificencia, la cual no puede soportar ningún hombre, al ver la sangre de ese cordero perfecto, nuestro Señor simplemente pasaría de largo. Porque entonces aquel hogar tendría el distintivo del cordero perfecto, del cordero inmolado, del cordero sacrificado. Y aun cuando esa casa fuera impía, y aun cuando esa casa tuviera cuestiones que no fueran agradables delante del Señor, el Señor habría hecho un pacto, y el pacto es que donde Él viera la sangre de ese cordero perfecto, simplemente Él pasaría de largo y esa casa tendría libertad. La sangre
os será por señal en la casa donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Esta misma palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento, Levítico 12, que posteriormente se utiliza en Primera de Pedro, es la misma palabra que utiliza Juan el Bautista cuando Jesucristo comienza su ministerio terrenal. Juan capítulo 1, versículo 29. Dice, el siguiente día vio Juan, hablando del Bautista, a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios. No el que quita las plagas, sino el que quita el pecado del mundo. Hermanos, de una manera similar a la Pascua, el Cordero inmolado vendría a ser sacrificado. Su sangre sería derramada sobre sus escogidos. Vendría a ser la señal distintiva del precio que había sido cubierto ya. No como memorial año tras año, sino de una vez y para siempre. El libro de Hebreos capítulo número 9 nos da entendimiento de que ya no es necesario, hermano, ya no es necesario tomar aquel animal. Los animales no pecaban. Por tanto, él sería la expiación, el chivo expiatorio. Pero ahora ya no es necesario hacerlo de manera anual. El Señor propició el sacrificio perfecto y vasto y suficiente, por lo cual ya no son necesarios los machos cabríos, ni los corderos, ni las tórtolas. Dice Hebreos 9:12, no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hermano, Dios nos rescató de la tiranía del pecado, no con dinero, sino con la sangre preciosa de su Hijo. Esto es lo que nos repiten las escrituras de manera constante. Romanos capítulo 6, versículos 6 al 7. Primera los Corintios capítulo 6, versículo 20. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 14. Y podemos continuar toda la mañana. Pero en esta mañana, hermano, no solamente tienes que salir con gozo en tu corazón de que el pago ha sido hecho y consumado ha sido, sino bajo el entendimiento de que alguien que comprende realmente lo que se ha gestado no puede tener comportamientos de un gentil. Debe caminar en santidad como aquel que lo ha libertado. Todo esto fue un plan de emergencia. A Dios, en su incompetencia, las cosas no le salieron y entonces vino el plan B porque el plan A había fallado. No, hermano. Versículo número 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado no en los tiempos antiguos, sino manifestado en los tiempos postreros, en los últimos tiempos, por amor a nosotros. Lo que nos está diciendo Pedro a raíz de este versículo es que el sacrificio de Cristo por nuestros pecados no fue una idea de último momento ni algo que Dios decidió hacer porque perdió el control del mundo. Este era el plan perfecto del Dios eterno que todo lo sabe y que fue puesto en marcha desde el mismo momento previo de la creación. El sacrificio de Cristo había sido predestinado. Es la misma palabra que se utiliza en el libro de los Romanos y en otras cartas más. La palabra prognosmenou, que se traduce como conocer de antemano. Pablo lo utiliza en Romanos para referirse acerca de nuestra salvación, la cual de la misma manera, gestada con el mismo plan, fue predestinada desde antes de la creación del mundo. Desde antes de su fundación, y esto de verdad, hermano, si esto no te mueve, nada lo va a hacer. Desde antes de la fundación del mundo, tú estabas en los pensamientos de Dios. No eres obra de la casualidad,
Si hoy estás aquí, salvo sus excepciones, no es casualidad que el Señor haya traído su palabra a tu oído. No importa qué tan reciente o qué tan antiguo. Hay antiguos que no tienen madurez y no han comprendido todavía el Evangelio, pero hay algunos que esta será su primera, segunda o tercera ocasión y saben que el Señor ha extendido gracia y misericordia. En esta mañana pon en tus pensamientos esta palabra. Desde antes de la creación del universo, estabas en los pensamientos de tu Señor. Desde antes de la fundación del mundo, Él había preparado el camino de redención para que pudieras estar nuevamente con Él, porque en su presencia Él ya te había conocido. Pero lo más importante, hermano, aparte de saber que tú estabas en los pensamientos de Dios, es saber que desde ese momento y hasta el día de hoy, el mismo Cristo, aunque no lo creas, no ha dejado de rogar por ti. Aunque no lo veas y aunque no lo creas, aunque el mundo esté cayéndose a pedazos, aunque no veas la luz después de la cuarta madrugada, desde la eternidad, Jesucristo no ha dejado de rogar por ti. Dice el libro de Juan, capítulo 17, versículo 20. Hablando el mismo Jesucristo y diciendo: mas no ruego solamente por estos, hablando de sus discípulos. Señor, no te ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dice el versículo 21 del texto base, hablando de ese mismo Jesucristo: y mediante el cual creéis en Dios. Hermano, te puedo asegurar que algunos de los que están sentados aquí, desde el púlpito se alcanza a distinguir que están perdiendo el tiempo, que el evangelio no ha bajado a su corazón y está muy lejano, que venir se ha vuelto una costumbre, una farsa. Eso sucedía con todos nosotros. ¿Acaso los que hemos comprendido el evangelio es porque tenemos mayor capacidad cognitiva o porque probablemente seamos más aptos para el evangelio? No, hermano, lo que me está diciendo el capítulo 1, versículo 21 del texto base es que todo esto fue gestado mediante Dios. Él fue quien resucitó a Cristo de los muertos. Él fue quien le dio gloria para que nuestra fe
y nuestra esperanza no sea en nosotros, sino que sea en Dios. ¿Cómo es que creemos en Dios mediante Cristo? Pastor, si yo recuerdo que una vez hice una oración, que fui yo quien le aceptó, quien lo recibió como su Salvador. Yo no lo niego, de verdad, yo no niego que eso haya sucedido. Pero en ocasiones nuestra vida a causa del pecado es como una cuchara cóncava. He puesto este ejemplo cientos de veces. Tomas una cuchara y ves tu reflejo y dices, ese soy yo, ese soy yo. No, ese no eres tú. Esa es una figura distorsionada de la realidad. Tú no te encuentras así, o a lo mejor sí, pero lo que ves en esa cuchara es una traducción distorsionada de tu propia persona y de tu realidad. Lo mismo, hermano, ha hecho la esclavitud del pecado. El hombre piensa tener libertad cuando nunca ha sido así. El hombre no busca a Dios, al menos no al bíblico. El pecado ha distorsionado su realidad. Ese pecado que mora en nosotros ha afectado como un veneno que se esparce y contamina todos los aspectos del hombre. Las escrituras nos dicen que nosotros nacemos muertos espiritualmente, Efesios capítulo 2. Las escrituras nos dicen que nosotros nacemos en ignorancia espiritual, primera los Corintios. Las escrituras nos dicen que nosotros nacemos sordos espiritualmente, Juan 8. Que nacemos ciegos espiritualmente, Juan 3. Que hemos nacido siendo enemigos de Dios y enemigos del Evangelio, Romanos capítulo 5. Que nacimos y nacemos aborreciendo a Dios, Romanos capítulo 1. Que nacimos siendo esclavos del pecado y esclavos de Satanás, Juan capítulo 8. Que nacimos con un corazón corrupto que nos contamina todo el tiempo, Mateo capítulo 15. Que somos incapaces, incompetentes de ir a Dios para buscar salvación, Juan capítulo 6. Hermano, al finalizar esta predicación, tengo que recordarte que el gran problema en tu vida no es ninguno ni otro, sino el pecado que ha distorsionado cada parte de tu ser. Y que siendo ese el mayor problema al cual se enfrentan no solamente los gentiles, sino aún los creyentes, hay un solo antídoto para ese mal. Y ese antídoto es Jesucristo. Y sin ese antídoto, todo será perdición. ¿Quién es ese varón de dolores? ¿Quién es ese que llevó nuestras enfermedades? No las enfermedades físicas, sino las espirituales. Isaías 53, y con este texto vamos concluyendo. Isaías 53, 3. Para que lo conozcas, hermano, para que lo lleves a tu conciencia, para que realmente lo anides en tu corazón. Todo lo que él pasó, Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, si tan solo comprendiéramos el profundo amor que hemos recibido, si tan solo comprendiéramos el gran precio que se ha pagado a causa de nuestra libertad, en verdad viviríamos en temor santo para no despreciar dicho amor.
cuidaríamos cada palabra que sale de nuestra boca. Cuidaríamos cada movimiento para no poner tropiezo delante del camino del Señor. Viviríamos glorificando con nuestras vidas al Cordero que es digno, esperando confiados el regreso de nuestro Señor. Así es que en esta mañana, pregúntate en esta mañana de manera personal y en primera persona, si en verdad estás viviendo como alguien que ha comprendido la libertad que ha sido pagada a precio de sangre. Si la respuesta es negativa, arrepiéntete. Arrepiéntete y clama por misericordia. Hoy puede ser tu último día. Tus riquezas, si mueres, alguien más las disfrutará. Pero lo que está en juego no son canicas. Es el destino de tu alma por la eternidad. Clama hoy por misericordia. Pues algo hemos comprendido a la luz de las Escrituras, y es que Dios jamás rechazará un corazón que llega delante de Él totalmente humillado y arrepentido. Hoy es un buen día para que clames por misericordia. Que la gracia, que la paz y la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de nosotros. Gracia y paz.